Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Las semanas anteriores el pastor Carlos estaba hablando de dos temas en particular. El primero, que empezó hace como mes y medio, creo yo, es acerca de meternos en las aguas, ¿lo recuerdan? Las aguas hasta los tobillos, las aguas hasta las rodillas, y nos explicó que el agua hasta las rodillas habla de la oración y de la adoración. Pero hace 15 días introdujo el tema de las ciudades de refugio. La primera era Cedes y la de la semana pasada era Siquem. Y cuando estaba explicando acerca de Siquem, él mencionó un término. Y desde que él me habló, yo me quedé pensando que pudiéramos seguir hablando del río. Pero cuando él mencionó el término, estuve pensando si en verdad todos manejamos ese término. A mí no me gusta dar las cosas por sentado, porque creo que algunas veces nos podemos perder algunas bendiciones por creer que todo el mundo sabe lo que está supuesto a saber. Recuerdo que hace mucho tiempo trabajé en una organización netamente cristiana y el requisito para trabajar ahí era ser cristiano. Y al tiempito de estar ya trabajando en esta compañía, tuve el gusto que al mediodía, al momento de almorzar, almorcé con uno de las personas, uno de los seguridades, y me percaté que no había orado cuando tomamos los alimentos. Entonces mi primera inquietud es, no sé si él sea salvo o no. Y cuando le preguntó, resultó que no era cristiano. Y estamos trabajando en una organización netamente cristiana, por la razón que sea, se había escapado. En la otra iglesia de donde nosotros venimos, también fui maestro de escuela dominical de niños. Y no asuman con los niños, hermanos, porque nacieron en hogares cristianos, que los niños ya son salvos. Tuve en esa ocasión, por un periodo, a dos de los hijos de uno de los pastores de la iglesia. Eran niños relativamente pequeños, pero cuando le pregunté si ellos habían recibido al Señor Jesús en su corazón, eso todavía no había sucedido. Hicimos la oración y aún recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces uno piensa que porque son hijos de pastores ya son salvos, pero cada quien tiene que hacer su propia elección. Por eso no me gusta dar por sentado que ya todo el mundo lo sabe. Así es que para la gente que tiene ya tiempo de caminar con nosotros, me van a tener un poquito de paciencia. Vamos a empezar desde muy abajo para poder elaborar un poquito. El pastor la semana pasada mencionó el término el supremo llamamiento. Y yo me quedé pensando, ¿será que en verdad entendemos todos qué es eso del supremo llamamiento? Porque generalmente como cristianos, pues cuando uno empieza, uno cree que recibe al Señor Jesús en su corazón y uno ya está listo para irse con el Señor. Yo acepté al Señor Jesús en el año 85 en una iglesia bautista. Y por la razón que sea, no sé de dónde se me ocurrió, que yo como al año dije, yo ya alcancé un 15% de la estatura del Señor Jesús. Y en base a qué el 15%, y ni sabía las cosas que por su misericordia el Señor nos ha enseñado en este lugar, ni sabía la estatura, pero yo decía, yo ya alcancé como el 15% del Señor. Por favor, explíqueme usted cómo así el 15% del Señor. Entonces vamos a hablar acerca del supremo llamamiento, pero también vamos a hablar de la presencia del Señor. Con relación al supremo llamamiento, por favor, acompáñeme al libro de Filipenses. Filipenses 3, del 13 al 14, porque allí es donde se menciona precisamente ese término. Filipenses 3, 13, 14 dice, hermanos, aquí está hablando Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, ese es el primer paso de una serie de pasos espirituales que tenemos que dar. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, ese es el principio del proceso de crecimiento espiritual. Pero todavía no estamos preparados para el encuentro con el Señor, estamos empezando a caminar con Él. El Señor tiene su voluntad, la voluntad directiva del Señor, hermanos, es que nosotros empecemos siendo bebés espirituales.
Pero en la medida que nosotros vamos teniendo una relación de amor con el Señor Jesús, pasamos de ser bebés espirituales y ya el Señor no solamente va a ser nuestro Padre, va a ser nuestro amigo, va a ser nuestro hermano, para que un día nosotros terminemos llegando a ser la esposa del Cordero. Debemos conocer al Señor Jesucristo como nuestro amado esposo celestial. Ese es el supremo llamamiento. Pero cuando uno recibe al Señor Jesús, le prometo, en la primera semana o en el primer mes, uno no está al nivel de llegar a ser la esposa del Cordero, porque la esposa del Cordero tiene ciertas características que nosotros no tenemos cuando empezamos en nuestro caminar con Cristo. Eso se va haciendo nuestro en la medida que vamos creciendo en oración, en el estudio de la palabra. Ahí es donde nosotros vamos creciendo y vamos teniendo una relación más alta, más profunda, más estrecha con el Señor. Eso no sucede al principio. Y nosotros debemos, para eso, nosotros debemos ir creciendo poco a poco. Si nosotros queremos alcanzar ese supremo llamamiento, que es llegar a ser la esposa del Cordero, debemos crecer espiritualmente. Imposible, hermanos, que nosotros digamos que estamos creciendo con 5, 10, 20 años de ser cristianos y no oramos y no leemos la Biblia. Qué pena que se lo tenga que decir, pero usted no está creciendo si usted no está orando, porque no está teniendo una relación de amor con el Señor Jesucristo, no lo está conociendo de una manera más alta y más profunda. Por eso es importante, hermanos, que nosotros empecemos con los fundamentos, pero tenemos que ir edificando poco a poco. En Efesios del 4 al 13 se menciona que debemos crecer espiritualmente y de ahí nace todo el mensaje que nosotros conocemos como el mensaje de la esposa del Cordero, crecer espiritualmente. Acompáñenme por favor a Efesios 4 del 13 al 15 y vamos a ver que si queremos alcanzar el supremo llamamiento debemos crecer espiritualmente. Hermanos, todo lo natural dice la Biblia que es figura de lo espiritual. Todo lo natural es figura de lo espiritual. Y en lo natural todo lo que tiene vida crece. Los seres humanos crecemos, las plantas crecen, los animales crecen. Si así es en lo natural, así debe ser en lo espiritual también. Si nosotros entendemos lo natural, vamos a poder entender lo espiritual. La Biblia dice que el Señor hizo primero las cosas celestiales y después hizo las cosas terrenales. Entonces, entendamos las cosas terrenales. Todo lo que tiene vida crece. Si nosotros espiritualmente estamos teniendo vida, debemos estar creciendo. Si no estamos creciendo, no estamos teniendo vida, nos estamos engañando. Por fuera nos miramos que sí, pero por dentro no tenemos ninguna vida espiritual. En Efesios, en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, dice que debemos crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños, ¿se da cuenta? Empezamos siendo niños espirituales, todos empezamos siendo niños espirituales. Pero los padres que tenemos hijos, nuestros hijos no se quedaron del tamaño como nacieron, porque serían inmaduros. Conforme el tiempo se van desarrollando y van creciendo. Bueno, espiritualmente nosotros también nacemos como bebés, pero tenemos que ir creciendo para madurar espiritualmente. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A mí me impresiona ver, hermanos, cómo en el mundo actual existen las sectas. Me impresiona ver cómo pueden engañar a las multitudes, porque son multitudes a las que pueden engañar. Digo, ¿cómo es posible que no entienden? Porque hacen atrocidades con las mujeres. ¿Y para qué le cuento? Usted habrá leído reportajes y uno dice, ¿cómo se dejaron engañar? ¿Y sabe por qué? Porque eran niños espirituales. Por eso van para acá, van para allá, a lo que se pone de moda, para un lado y para el otro. No tienen constancia, no tienen firmeza, porque son niños espirituales. Se les puede engañar con facilidad. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué es lo que dice? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí está, y no solo hay un versículo de crecer, hermanos, hay muchos versículos que nos instan a crecer espiritualmente. Pero este es uno de los que nos puede dar un panorama más amplio. Debemos crecer espiritualmente.
Si crecemos espiritualmente, entonces nosotros podemos alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Biblia, hermanos, hay muchos patrones, pero antes de llevármelo a uno de ellos, le quiero comprobar que la meta final es llegar a ser la esposa del Cordero. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis 19, del 7 al 8. Ese es el supremo llamamiento, hermanos, llegar a ser la esposa del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice la Escritura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entendemos, hermanos, que el supremo llamamiento es llegar a ser la esposa del Cordero, y para eso hay que trabajar. ¿Usted trabaja en lo natural para poder vivir? Bueno, en lo espiritual también debemos trabajar. Trabajamos espiritualmente para crecer y poder llegar un día a estar preparados cuando el Señor venga, ya sea que el Señor nos lleve a través de la vía del arrebatamiento o a través de la vía de la muerte, que nosotros estemos listos para partir con el Señor y estar en las bodas del Cordero, no como invitados, sino como su novia. Ese es el propósito más alto que tenemos, hermanos. El propósito de un cristiano debe servir, pero ese no es el propósito final. Servir no es un propósito, hermanos, eterno. Servimos aquí y nos ayuda para nuestro crecimiento. Cantar, ese no es la meta final. Las alabanzas son un medio para poder llegar a la presencia del Señor. La meta final es que nosotros podamos llegar a ser la esposa del Cordero, y vamos a ver algunas características. Les decía que en la Biblia hay muchos patrones que nos pueden mostrar como un mapa de cómo debemos crecer espiritualmente, pero el más amplio que hemos aprendido, gracias al Señor, a su misericordia, y que nos permitió conocer a la doctora Hicks, a la doctora Esparza, y que tenemos al pastor Carlos aquí en nuestra congregación. Pero el patrón más amplio, que tiene muchos detalles que nos pueden ayudar, es el del tabernáculo de Moisés. Para los que no le conocen, le puse del lado izquierdo cómo era el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés, hermanos, era con todo respeto, era como una tienda de campaña. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia Canaán, fueron esclavos 400 años en Egipto, y cuando cruzaron el Mar Rojo, el Señor quería tener comunión con ellos. La manera como el Señor lo diseñó era que a través de ese tabernáculo la presencia del Señor descendía a ese lugar para tener comunión con su pueblo. Ahí era donde le daba los mandamientos, ahí era donde le daba las ordenanzas, se las daba a Moisés y Moisés las tenía que trasladar a todo el pueblo. Pero el tabernáculo era el lugar donde la presencia del Señor descendía. Hermanos, este mundo está corrupto y la presencia del Señor no va a descender en un lugar que está contaminado. Entonces, en este tabernáculo lo que se hacía era como una limpieza espiritual para que la presencia del Señor se pudiera manifestar. Ustedes ven en la figura, déjenme ver si se lo puedo marcar, sí. Esto que ustedes ven acá, hermanos, es el atrio. Lo alumbraba la luz natural, la luz del sol. Lo que se le llama el lugar santo estaba en esto que realmente la Biblia le llama el santuario. En la primera parte, hermanos, era que estaba el lugar santo, y en la parte final era donde se encontraba el lugar santísimo. Aquí habían dos recintos y estaban divididos por cortinas. Igual aquí había cortina con 5 columnas y al frente habían unas cortinas. Pues no vamos a entrar en detalles porque ya eso se ha predicado ampliamente y ustedes pueden comprar el libro de la preciosa gema, pero era para los que todavía no lo saben, les estoy explicando que en la parte exterior, que es lo que se llama el atrio, habían 2 muebles, que es el altar del holocausto que le estoy marcando acá, este es el lavacro. En la parte de adentro estaba el altar del incienso de la oración, por este lado estaría el candelero, del lado derecho para nosotros estaría la mesa de los panes de la proposición, y en la parte final, en el último recinto, que es el lugar santísimo, donde la presencia del Señor descendía una vez al año, ahí se encuentra el arca del testimonio con el asiento de la misericordia. Nosotros tenemos este diagrama que el Señor, gracias a Dios por su misericordia, se lo reveló a la doctora Hicks, y nos muestra que los muebles estaban colocados en forma de cruz. Si usted leyó el libro y ha leído la Biblia, los muebles los empezó a dar el Señor de arriba hacia abajo. Eso lo que significa es que no es el hombre el que se acerca a Dios, sino es Dios el que se acerca al hombre. Pero si empezamos de abajo hacia arriba, este es el primer mueble que se llama el altar del holocausto. Este es el lavacro.
Eso está en el atrio. Ya en el lugar santo, le dije, está el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes de la proposición, y aquí hay dos muebles. Le decía, el arca del testimonio con el asiento de la misericordia. Esto es un diagrama, hermanos, es como un mapa que nos puede mostrar nosotros dónde nos encontramos ahora y hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué pasos debemos dar para poder crecer espiritualmente? Yo les traje aquí una pequeña explicación con los nombres para que usted lo pueda ver mejor, porque yo siempre cuento que, y gracias a que el hermano Carlos es arquitecto y sabe dibujar muy bien, y desde la otra iglesia él siempre nos hacía dibujos, pero a mí me llevó como un año entender cuál era el séptimo mueble, hermanos. Yo cuando lo veía decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque los dos que están hasta en el lugar santísimo yo los tomaba como uno solo, y entonces yo decía, no, el séptimo debe ser todo lo de afuera. Hasta como al año que el pastor le puso flechitas, entonces entendí, hermanos, que habían dos juntos. A partir de ahí, a todo le pongo flechitas y nombres para que no sea muy difícil entenderlo. Así es que si nosotros podemos ver, hasta se los numeré. El primero, hermanos, les dije, este es el altar del holocausto o el altar de bronce. Le decía que este es el lavacro, también era de bronce. Para que sepa, este era de madera de acacia forrada con bronce, esto era de bronce puro, forrado con los espejitos de las mujeres que velaban a la puerta del templo. Este es ya en el lugar santo, que es la barra horizontal, hermanos. Estos tres muebles están en el lugar santo. Este es el altar del incienso. Este mueble también era de madera, pero ya no estaba forrado de bronce, sino estaba forrado de oro. A nuestra mano izquierda, que sería la derecha en la estatura, está el candelero, que era de una sola pieza de oro. Eso fue labrado con martillo, hermanos. No tomaron el oro y lo pusieron a derretir para vertirlo en un molde, no. Con golpe, hermano, le dieron la forma. Y tiene 66 adornos que representan los 66 libros que tiene nuestra Biblia. En el otro extremo está la mesa de los panes de la proposición, que tenía 12 panes, un pan por cada tribu, y el sacerdote debía comérselos. Y eso tiene una explicación, en breve se lo digo. Aquí está el arca del testimonio, como se lo mencioné, y el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Y ahí era donde venía la presencia del Señor una vez al año en el día de la expiación. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora vienen los significados, hermanos. Solo perdón. Cada mueble físico, hermanos, representa una experiencia espiritual. Lo que le voy a mencionar ahora es un principio bíblico. Todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel hizo físicamente, nosotros debemos hacerlo espiritualmente. Ellos cruzaron por un mar rojo, imposible que lo podamos cruzar. Usted podría navegarlo, pero no cruzarlo. Eso es lo que representa, según 1 Corintios 10, 1 y 2 dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así es que cruzar el mar rojo lo que representa es el bautismo en agua. Pues estos muebles físicos también representan experiencias espirituales. El primer mueble que habíamos dicho que era el altar del holocausto, ahí lo primero que se tenía que hacer era poner un sacrificio y se derramaba la sangre del animal. Esa sangre, hermanos, lo que representa es la sangre del Señor Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario y que por su sacrificio nosotros tenemos salvación. Así es que la sangre representa la salvación. En ese mismo altar, cuando el Señor se agradaba del sacrificio, Él mandaba su fuego de la columna de fuego que les andaba guiando, y ese fuego lo que representa es el bautismo en el Espíritu Santo. Sí necesitamos hablar en otras lenguas, hermanos. Necesitamos el bautismo para poder seguir creciendo espiritualmente. En el lavacro el elemento que se encuentra es el agua, yo se lo subrayé ahí, por eso usted ve que las tres experiencias del atrio son sangre, fuego y agua. Y la tercera experiencia es el agua, que representa el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. La semana pasada, si no estoy mal, algunos recibieron el nombre del Señor Jesús en el agua, gracias a Dios por esa experiencia. Estas, hermanos, son tres experiencias únicas. En breve le explico que también deben ser experiencias cotidianas, o sea, de todos los días, pero de momento estamos viendo que son experiencias únicas. Esas tres experiencias están en el atrio. Ya en el lugar santo, el altar del incienso lo que representa es la oración. Claramente en la Biblia dice, hermanos, que el incienso son las oraciones de los santos. Así es que cuando nosotros oramos equivale a cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento quemaba el incienso. El candelero que podemos ver acá, que le conté que tiene 66 adornos, representa la palabra de Dios, pero la teoría, o sea, el estudio de la palabra. El Salmo 119, 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
La mesa de los panes, hermanos, lo que representa es la palabra de Dios, pero puesta por obra. Por un lado tenemos la teoría y por el otro lado debemos tener la experiencia. Y los dos muebles, mire qué interesante que en el primer mueble hay dos experiencias, pero en los dos muebles finales hay una sola experiencia, y esto es la unión matrimonial con el Señor Jesucristo, o sea, una dependencia total de Dios. Nos vamos a enfocar en el arca porque ahí era donde se manifestaba la presencia del Señor. La meta, hermanos, es llegar a ser la esposa del Cordero, pero también la meta es tener la presencia del Señor continuamente en nuestras vidas. No solamente cada domingo cuando venimos a la iglesia, sino continuamente en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha leído cuando el profeta Elías dice, habla cuando se refiere al Señor, dice, en cuya presencia estoy. Pero él estaba aquí en la tierra. Pero dice, en cuya presencia estoy, porque él se mantenía en la presencia del Señor. Así es que vamos a conectar el supremo llamamiento, hermanos, con estar en la presencia del Señor. En el cielo no vamos a tener nada que no tengamos aquí. Si aquí no tenemos la presencia del Señor, olvídese que va a estar en la presencia del Señor eternamente en el cielo. Existen 3 moradas eternas, nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Es lo que por ahí leí que decía un predicador y me llamó la atención y dice, para la gente que no ora, dice, no pueden pasar 5 minutos en la presencia del Señor. ¿Qué irán a hacer en el cielo toda una eternidad delante de Él? Yo digo que, hermanos, vale acostumbrarnos a estar en la presencia del Señor en oración y el estudio de la palabra. ¿Vamos bien? Les dije que habían 2 experiencias que deben ser cotidianas en el atrio. Y estas son las experiencias cotidianas, porque recibir al Señor Jesús en nuestro corazón lo hicimos la primera vez. Una vez, hermanos. Bautizarnos en el Espíritu Santo, una vez. Bautizarnos en agua, una vez. No necesito hacerlo todos los días. Pero esos muebles representan experiencias cotidianas que sí debemos hacer nuestras todos los días. En este altar, hermanos, es en el altar del holocausto. Aquí debemos venir todos los días en arrepentimiento. ¿Alguien recuerda que dice Romanos 12:1? Ruego, hermanos, por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo ahí? Que todos los días debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. Aquí dice arrepentimiento. Eso significa pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Hermanos, esa es la manera como nosotros ofendemos al Señor, con pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Pecados de hecho, de palabra, de pensamiento y de omisión. Uno debe venir y con conciencia pedirle perdón al Señor todos los días, porque así dice que presentemos nuestros cuerpos. ¿Alguien recuerda cada cuánto ponía sacrificio en ese altar? Todos los días había sacrificio en el altar, en la mañana y en la tarde. Así es que mínimo deberíamos de estar orando por arrepentimiento en la mañana y en la tarde, porque definitivamente que cometemos muchos pecados. Así es que todos los días deberíamos visitar este altar para pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, y me gusta porque añade algo, y se aparta, alcanzará misericordia. Así es que, hermanos, todos los días deberíamos estarnos nosotros arrepintiendo. ¿Y qué deberíamos estar haciendo entonces en el lavacro? Porque le dije, bautismo en agua, 1, hermanos. Dice lavar las manos, porque eso era lo que decía el sacerdote diariamente, lavar las manos de enojo y los pies de falta de perdón. Si usted vino temprano a la oración, no sé si le prestó atención al hermano Nico cuando nos estaba dirigiendo en oración, fue precisamente así como nos fue guiando, porque es la manera apropiada para poder entrar a la presencia del Señor. Necesitamos hacerlo de una manera apropiada, como lo dice la Biblia. Entonces, esto fue un pequeño repaso, hermanos. Ahora lo que quiero hablarles es de la presencia del Señor. Para poder crecer espiritualmente necesitamos tener la presencia del Señor continuamente, todos los días. Como le dije, no solamente el día domingo cuando venimos a la iglesia. Necesitamos la presencia del Señor cuando salimos a trabajar, cuando salimos a estudiar. Haga lo que haga, necesitamos estar en la presencia del Señor. Entonces, acompáñenme por favor a Éxodo 33 del 1 al 3 y vamos a ver cómo Moisés pide la presencia del Señor. Éxodo 33 del 1 al 3.
Si ya lo encontró, dígame amén, por favor. Perfecto. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Note lo que le dice en el versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel. Hasta ahí no está muy claro, hermanos, pero ¿sabe qué pasó? Esto lo está diciendo el Señor después de que el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley, y cuando descendió del monte encontró que el pueblo se había desenfrenado, habían hecho un becerro, lo habían adorado y habían hecho atrocidades alrededor del becerro. Entonces el Señor se enojó con el pueblo. De hecho, versículos antes le dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a acabar con todo el pueblo, voy a hacer una gran nación de ti. Moisés, como un gran intercesor, le dice, Señor, y entonces los de Egipto van a decir que los sacaste para matarlos y que no los pudiste meter a la tierra que fluye leche y miel. Entonces viene el Señor y le dice, está bien, sigan caminando. Pero dice en el versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel. O sea, hermanos, Dios ya no quiere ir con el pueblo. Lo que le está diciendo es, yo ya no voy a ir contigo. Te voy a enviar a mi ángel, pero yo ya no voy con ustedes. Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero note que dice, pero yo no subiré en medio de ti. Eso es por causa del pecado. El Señor dijo, yo ya no voy a ir con ustedes. Dice, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El Señor le dijo, yo ya no voy a ir con ustedes. Son demasiado testarudos, son demasiado necios, son unos grandes pecadores. Vieron todos los milagros que el Señor hizo estando en Egipto, porque quiero que sepa que las plagas a los egipcios no les sirvió de nada. A los que le tenía que servir era a los israelitas. Para ellos eran las plagas. En ellos tenía que haber crecido la fe y el amor por el Señor. Pero no provocó nada porque esa gente tenía desconfianza del Señor. Entonces dijo el Señor, ustedes son tan duros, yo ya no camino con ustedes. Pero trasladémonos a Éxodo 33 del 12 al 15 y vamos a ver después de la intercesión que hizo Moisés, el Señor cambió de parecer y le dice, ¿sabes qué? Sí te voy a acompañar. Estamos en Éxodo 33 versículo 12 y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y él dijo, o sea Jehová, y él dijo, mi presencia irá contigo. A pesar de lo que habían hecho, pero por la intercesión de Moisés, el Señor dijo, está bien, voy a ir con ustedes y te daré descanso. Eso ya lo estudiamos hace mucho tiempo, hermanos. El arca lo que hacía era 3 días de camino adelante buscándole lugar para reposar. Así es que él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero vea lo que dice Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, a Moisés no le interesaba la tierra, no le interesaba la leche, la miel. Para él era más importante la presencia del Señor. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? No deberíamos de anteponer nuestras metas personales antes que la presencia del Señor. ¿Cuánta gente se pierde la presencia del Señor porque está trabajando arduamente, está estudiando arduamente y por trabajar ardua y estudiar de la misma manera, ha dejado de orar y ha dejado de estudiar la palabra del Señor? Cambió la presencia por una meta natural, por una meta espiritual. Eso no debe ser así, hermanos. Moisés amaba la presencia del Señor más que cualquier cosa. Y él le dijo, porque si tú no vas, yo no quiero ir. Yo quiero estar donde tú estés. Donde tú me digas que esté, y si tú vas a estar ahí, yo quiero estar ahí. Yo creo que hace años les mencioné, una de las veces que tuvimos el privilegio de tener a la doctora Esparza aquí en Guatemala, predicó y dijo algo que no lo logré entender, y en el camino, por su misericordia, he ido entendiendo un poquito mejor. Ya dijo, y si el Señor quisiera llevarme al infierno, pero el Señor va a estar ahí conmigo, es todo lo que necesito, su presencia. No es el lugar, no son las bendiciones materiales.
Lo que yo deseo es la presencia del Señor. Eso es lo que dice Moisés. Yo deseo la presencia del Señor. Eso es lo que más me importa. No me importan los premios, no me importan los galardones. Olvídese que Moisés esté pensando en sus dones espirituales. Qué triste que la gente se enamora de los dones. Y los dones solo sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. A la gente, al cristiano no se le conoce por los dones, se le conoce por los frutos. Y el fruto sí nos ayuda a crecer espiritualmente. Moisés está interesado en la presencia del Señor, no en ninguna otra cosa material. Así es que ve que él dice: yo quiero tu presencia. Ahora, una pregunta. Hermanos, ¿por qué Moisés le pide la presencia al Señor? ¿Acaso no Dios está en todo lugar? Pregunto. ¿Por qué Moisés le dice: yo quiero tu presencia? ¿O es hasta ahora que el Señor Jesús murió y resucitó que es omnipresente? ¿Ya era omnipresente en el Antiguo Testamento? Él es omnipresente desde siempre, hermanos. Entonces, ¿por qué Moisés le dice eso? Porque usted ha leído un salmo que David dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde yo me vaya, tú vas a estar ahí, aunque yo me quiera esconder. Cada vez que el diablo lo tiente a pecar, piense: Dios me está viendo. No piense que cuando apago la luz Dios no me mira. Dios lo sigue viendo, hermanos. Bueno, David dice: ¿a dónde me huiré de tu presencia? A donde vaya, ahí está la presencia del Señor. Moisés, ¿por qué pide la presencia entonces? Es que, hermanos, una cosa es que el Señor esté en todo lugar porque es omnipresente. Pero otra cosa es que el Señor esté en algún lugar porque al Señor le place estar en ese lugar. Porque en ese lugar se alaba su nombre, se bendice su nombre. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿No ha llegado usted a lugares donde en verdad se siente la presencia del Señor? Hay lugares donde en verdad se siente la presencia del Señor. Y Él está presente en todos lados. Porque ya le expliqué, una cosa es que Él sea omnipresente y esté en todos lados. Si alguien estuviera, digamos, en una cantina y ahí se arrepiente y clama al Señor, ¿el Señor lo podría salvar o tiene que esperar hasta que salga de ese lugar? No, el Señor lo salva en ese lugar porque el Señor es omnipresente. Pero su presencia no se manifiesta de la misma manera en un lugar de esos como se puede manifestar en una congregación. ¿Me explico? Así es que Moisés está diciendo: no solo quiero tu presencia porque eres omnipresente y estás en todo lugar. No, yo quiero tu presencia porque te amo, quiero sentirla, quiero que tu presencia me guíe. Entonces vimos que Moisés pide la presencia del Señor. Pero quiero que sepa, hermanos, vamos a estudiarlo, que la presencia del Señor se puede perder. Ahí está la cita bíblica. Acompáñenme al primer libro de Samuel 4, del 1 al 11. Y vamos a ver cómo Israel perdió la presencia del Señor. Si usted empezó en los caminos del Señor y ahorita está analizando cómo estoy yo, bueno, o la tiene o no la tiene, hermanos. Pero vamos a estudiar primero cómo se pierde la presencia del Señor. Primer libro de Samuel 4, del 1 al 11. Este es uno de los pasajes para mí más tristes en la historia de Israel. El pueblo escogido por el Señor y perdió su presencia. Y vamos a ver qué cosas hicieron que ellos perdieran la presencia del Señor. Estamos en 1 de Samuel 4, del 1 al 11. Dice: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como 4,000 hombres. Israel fue a la guerra y perdió. Entonces tuvieron una brillante idea. Versículos 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Quiero que noten que ellos no dijeron por qué nos han herido los filisteos. Ellos estaban claritos. ¿Quién los había herido? Lo que le pase a usted desagradable es la mano del Señor. Aquí está diciendo, clarito, no fueron los filisteos, fue la mano del Señor, claro, a través de los filisteos. Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien y todo viene de la mano del Señor. Así es que ellos dicen entonces: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. ¿Por qué la están pidiendo? Porque ahí está la presencia del Señor.
Y ellos dijeron, si la presencia del Señor está con nosotros, hermanos, nosotros vamos a tener la victoria. Pero qué pena que algunas personas echen mano de los recursos espirituales como amuleto. ¿Usted no ha oído gente que está haciendo alguna fechoría, y perdón que lo diga, pero dice, y me cubro con la sangre de Cristo? ¿Cómo me cubro con la sangre de Cristo? Perdón, eso no le va a funcionar, porque la sangre de Cristo no es un amuleto. No, yo me cubro con la sangre de Cristo cuando todos los días me arrepiento de mis pecados. Entonces la sangre viene y me cubre, ya ni necesitaría orar para cuando esté en algún peligro. Pero si nunca he hecho mano de la sangre de Cristo, digo, y me cubro con la sangre de Cristo, eso no va a funcionar. Pues ellos tomaron la presencia del Señor como que fuera un amuleto. Porque dice, dice en el 3, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. O sea, sí existe el espacio para gritar y alabar al Señor de esa manera. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. ¿Se da cuenta que hasta los impíos saben determinar cuando ha llegado la presencia del Señor? Porque ellos notaron y dijeron, ha venido, claramente que dijo, ha venido Dios al campamento. O sea, su presencia vino al campamento. Y dice, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, nunca habían llevado el arca a ninguna guerra. Y en esta ocasión se llevaron el arca, se llevaron la presencia del Señor al campo de batalla. Versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido vosotros. Sed hombres y pelead. Mire qué decididos estos filisteos. Y qué pena que hay gente que no conoce al Señor y es más decidida que los cristianos para andar en este camino. Si vamos a morir, dice, como dice nuestro himno nacional, a vencer o a morir llamará. Hay gente que no aguanta una prueba en este camino y luego se aparta. No están decididos. Estos filisteos están más decididos que un montón de cristianos. Para vergüenza de los cristianos lo digo. Hay gente que está más decidida a hacer sus cosas en el mundo que la gente caminar con el Señor. Luego le explico qué significa filisteo. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. O sea, como que el arca no les ayudó. Pero ya le dije, porque para ellos era solo un amuleto. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y ellos que pusieron sus esperanzas en el arca, hermanos, y el arca fue tomada y los filisteos se llevaron la presencia del Señor. Ahora le voy a explicar qué significa filisteo, porque eso es lo que a nosotros nos está robando la presencia del Señor. En hebreo la palabra filisteo significa ondulante, migratorio. ¿Sabe qué significa? Inconstante. ¿Sabe qué nos hace perder la presencia del Señor? La inconstancia. Un día sí quiero caminar con el Señor, otro día ya no quiero caminar con el Señor. Un domingo sí quiero ir a la iglesia y 3 domingos no quiero ir a la iglesia. Eso es inconstancia. Por eso nunca va a tener la presencia del Señor en su vida con esa inconstancia. Tiene que ser constante. El insensato, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es inconstante? Que empieza una cosa y no la termina. Si usted empezó en este camino con el Señor Jesucristo, termínelo, no sea inconstante, porque la inconstancia le hace perder la presencia del Señor.
Si usted antepone cualquier otra cosa en la constancia que debe tener con el Señor, eso es lo que le está robando la presencia. Si usted decidió que iba a ir a orar, pero algo se le interpuso en el camino, tal vez algún aparatito que echa luz, cualquier cosa que lo aparte de la presencia de Dios, eso es pecado. Si usted había leído la Biblia y se entretuvo en otra cosa, bueno, es un inconstante, no está caminando en los caminos del Señor. Eso significa la palabra, yo quiero ser constante en los caminos de Dios. Otra cosa importante, no sé si... ¿Cómo? Dagón, de hecho lo hemos cantado, Dagón. ¿Alguien se recuerda cómo representaban a Dagón? ¿Perdón? Por ahí lo dijeron, sí, un pez, un pescado, un pez. En el libro de la doctora Hicks, El significado de los animales, ¿sabe lo que representa el pescado, el pez? Eso lo dice la doctora, no se va a enojar conmigo. Dice, tonto, descuidado e irresponsable. ¿Por qué cree que cuando le pusieron el arca a Dagón, Dagón terminó en el piso, pero algo le habían cortado? La cabeza y las manos. Bueno, porque, perdón, la tontera empieza aquí y termina aquí, en nuestras obras. Fue lo que el Señor le quitó a Dagón. De nuevo le repito, pez significa tonto, descuidado e irresponsable. Y sí, hermanos, si nosotros somos irresponsables espiritualmente, nunca vamos a tener la presencia del Señor. Irresponsable va conectado con inconstante. Empieza las cosas y no las termina. Tenemos que ser constantes en este caminar. Ahora, hermanos, ya vimos que la presencia del Señor se puede perder. Déjeme decirle por qué 3 cosas la presencia del Señor se pierde. Acompáñeme. La primera razón es al primer libro de Samuel 2, del 12 al 17. Número 1, hermanos, la presencia del Señor se pierde cuando nosotros menospreciamos su voluntad. Cuando uno dice, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo quiero hacer lo que a mí me place. Cuando uno piensa y actúa de esa manera, olvídese de la presencia del Señor. Hermanos, nosotros no hemos venido a esta tierra a hacer nuestra voluntad, hemos venido a hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús en cada momento dijo, yo hablo lo que mi Padre me dice que hable, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Para llegar a ser la esposa del Cordero se necesita que nos sujetemos a la voluntad directiva del Señor. Si nosotros queremos alcanzar el supremo llamamiento, debemos tener una dependencia total y absoluta del Señor. Así es que número 1, hermanos, la presencia del Señor se va por menospreciar la voluntad de Dios. Estamos en el primer libro de Samuel 2, 12 al 17. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Los israelitas traían sus ofrendas y los sacerdotes echaban mano de sus ofrendas. Eso literalmente significa robarse las ofrendas. Eso literalmente significa robarse los diezmos. Literalmente significa eso, hermanos. Yo no sé si usted oyó el audio del hermano Brian Bailey, que en el infierno había encontrado a 2 pastores. Uno de ellos por haberse robado los diezmos, se lo robaba constantemente, y el otro porque había cambiado el mensaje para propósitos personales. Sí, hermanos, los ministros, los pastores se pueden robar los diezmos, pero perdónenme, las ovejas también se pueden robar los diezmos, porque los diezmos son del Señor. Así es que en la misma condición están los unos que los otros. A eso se puede referir literalmente. Pero quiero que vean el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Está acostumbrado al filete, hermanos. Entonces, no, yo no la quiero cocida, no, yo la quiero con la salsita. La quiero asada. Versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, el sirviente respondía así, él respondía, no,
sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, en la Biblia estaba establecido de qué manera iban a comer los sacerdotes. En la Biblia decía claramente, primero presenta la ofrenda al Señor y de ahí pueden tomar una parte para los sacerdotes, pero primero se la presentan al Señor. ¿Sabe qué están haciendo ahí? Menospreciando la voluntad de Dios. Cuando usted piensa, sí, la Biblia dice que debo hacerlo de esta manera, pero yo creo que hay otra manera más fácil para hacerlo. Bueno, la manera más fácil le va a salir la manera más difícil y más dolorosa. Dios tiene una voluntad directiva y también existe una voluntad permisiva, no es la del Señor. Si nos salimos de la voluntad permisiva, entramos a la voluntad de la directiva, entramos a la voluntad permisiva. Ejemplo, Abraham, la voluntad directiva del Señor era que tuviera un hijo con su esposa. Y la permisiva fue que tuviera un hijo con Agar, y eso le trajo problemas en su momento y hasta el día de hoy ellos tienen problemas. No se salga de la voluntad permisiva, directiva del Señor a la permisiva. Sea obediente a la voluntad de Dios. Si usted no tiene ni siquiera el deseo de agradar al Señor, desde ahí le digo, usted está descalificado para tener la presencia de Dios porque ni siquiera quiere. Porque el Señor primero pone el querer y después el hacer por su buena voluntad. Pero viene el querer. Si usted el día de hoy dice, pero a mí no me importa lo que usted esté diciendo, usted no va a tener la presencia del Señor. Aquí está escrito en la Biblia. La segunda cosa que esos jóvenes tenían era inmoralidad. Usted lo puede ver en el primer libro de Samuel 2, 22, 25. Ahí mismo dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellas no estaban para esa clase de trabajos. Ellos estaban ahí para adorar al Señor y terminaron haciendo lo malo ante el Señor y ante el pueblo. Porque dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ellos hacían toda clase de inmoralidades. Hermanos, el adulterio es pecado, por si no lo sabía. Eso es pecado. Y la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. La fornicación es pecado. Ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Ellos perdieron la presencia del Señor por su inmoralidad. Versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo vuestro malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Yo cuando lo leo a veces pienso en algunos papás que dicen, te voy a pegar, si te sigues portando mal te voy a castigar. Onceava, vigésima y muchas veces y prometen y no le cumplen. Yo oigo aquí a Elí diciéndole, no sean malos, patojos, no se porten así. ¿Qué les cuesta portarse bien? Eran los sacerdotes, hermanos. Si usted promete un castigo, cúmplalo, más le vale. Si va a aplaudir, apláudale bien al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que el Señor al hijo que ama, a ese corrige. Entonces, corrija usted a sus hijos también. Así es que le digo, aquí Elí está tratándolo de una manera blanda, hermano. Si ama a su hijo, no sea blando. Estorbe el pecado. Si no vino al seminario del noviazgo, de eso habló la pastora. Estorbe el pecado, no participe, no contribuya, no le dé los medios para que siga pecando. Haga algo. Por supuesto que usted no puede elegir por sus hijos, pero sí puede estorbarlos. Pero es que, hermano, si le dicen algo a alguien, dice, hermano, si usted viera cómo era yo, yo era más tremendo. Ay, hermano, qué pena. Haga algo, usted era tremendo pero no era cristiano y su hijo ya nació en un hogar cristiano. Haga algo al respecto. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Asústese si usted está reprendiendo a sus hijos y sus hijos no hacen caso. No va a ser que ya el Señor haya dispuesto que se van a morir. No lo quiero asustar, pero empiece a orar e interceder de una manera diferente. Ve que el segundo caso entonces son las inmoralidades. Número 1 es aborrecer la voluntad del Señor. 2 son las inmoralidades. Y número 3, ¿sabe qué es? La falta de arrepentimiento. Dios es misericordioso. Miren, hermanos, todos somos grandes pecadores. Pero el Señor nos habla de una manera, de otra forma, se lo dice de esta, se lo dice de otra, para que podamos entender. Pero llega un tiempo donde se acabó el tiempo de la gracia y de la misericordia del Señor y vendrá el castigo si no nos arrepentimos. Primer libro de Samuel 2, 27, 30. El tercer punto para perder la presencia del Señor, hermanos, es la falta de arrepentimiento. Versículo 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí. Óigame, pero Elí era el sumo sacerdote y todavía necesitaba que alguien le viniera a hablar. Él ya no tenía ninguna presencia del Señor. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo, dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí le mandaron un mensaje al sacerdote y usted no lee que haya hecho nada. Le están diciendo que se tiene que arrepentir y no se arrepintió. Vayámonos a 1 Samuel 3 del 11 al 18 para que terminamos de entender esta parte del cuadro. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, esto es cuando el Señor llama a Samuel por primera vez, que le dice, Samuel, Samuel. Samuel nunca había escuchado la voz del Señor, se levanta y va con Elí, le dice, Elí, ¿tú me llamaste? No, yo no te llamé, Samuel, Samuel, y se repitió varias veces hasta que al fin entendió Elí y le dice, debe ser Dios el que te está llamando, la próxima que te llame, dile, habla que tu siervo escucha. Y entonces Dios habló con Samuel, y al día siguiente lo manda a llamar Elí y le dice, ¿qué fue lo que te dijo anoche el Señor? No me encubras nada. Versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, dice, porque ya se la mandó a decir. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por segunda vez dice que no estorbar a los hijos es pecado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado toda la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y uno esperaría que ahí Elí corrió al altar del holocausto a presentar sacrificio y se arrepintió. Pero vea lo que dice. Entonces él, o sea Elí, dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Le están señalando el pecado y él dice, bueno, él es Dios. ¿Qué puedo hacer yo si soy una criatura? Que haga lo que quiera. Y nunca se le ocurrió que se podía arrepentir. Cuando el Señor le manda avisar a alguien que lo va a cortar, no es porque le esté pidiendo permiso. Si el Señor le manda a decir a alguien que te voy a cortar si no terminas con este pecado, es porque Dios quiere que se arrepienta. Porque si le dice te voy a cortar y no hay esperanzas para él, Dios no es así. Dios le manda a decir a alguien te voy a cortar, es porque quiere que la persona se arrepienta. Elí no aprovechó la oportunidad.
Y ya saben que cuando tomaron el arca, murieron sus 2 hijos, y cuando le dieron la noticia a Elí que se estaba recostado en una silla, se fue para atrás y se quebró el cuello, y ahí murió. Y dice que murió ya de viejo, ya no tenía la vista buena naturalmente, pero eso habla de que ya no tenía una visión espiritual. Por eso se llevaron la presencia del Señor. Si usted no quiere perder la presencia del Señor, tiene que amar la voluntad directiva del Señor. ¿Cuál es la segunda cosa por la que se pierde, dijimos? Las inmoralidades. Apártese, haga morir lo terrenal, hermano. Hermanos, todos luchamos con algo en esta vida. No me diga, pero la tentación mía es muy fuerte. Todos tenemos tentaciones. Pero haga algo, luche. Tiene la sangre de Cristo, tiene el nombre del Señor Jesucristo y tiene su Santo Espíritu y tiene su palabra. ¿Qué más le puede pedir al Señor? Dios nos dio todos los recursos para poder tener la victoria. Cristo pagó por nosotros en la cruz y nos dio su victoria para que nosotros hoy seamos victoriosos. Entonces, luche y venza sus inmoralidades, porque de lo contrario no va a tener la presencia del Señor. Y si Dios le señala algo, arrepiéntase. Lo más importante es, si ha fallado, arrepiéntase, porque si no se arrepiente, va a perder la presencia del Señor. Ahora, lo importante, hermanos, es ¿y cómo se recupera la presencia del Señor? Porque ya le dije lo malo, ahora viene lo bueno. Por favor, acompáñenme al segundo libro de Samuel 6, del 2 al 10. Segundo libro de Samuel 6, del 2 al 10 dice, y se levantó David y partió a Baal Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en un collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mire la manera. Por si no sabe, el arca se la habían llevado los filisteos y la tuvieron 7 meses nada más porque el arca hizo estragos en el pueblo de filisteos. Sabe que le salieron tumores y bueno, hubo mortandad, hubo peste y hubo maldición para ellos y la mandaron de vuelta en un carro con unas vacas. Y ahí se quedó, hermanos. Entonces, esto fue en tiempos del rey Saúl. A Saúl no le importaba la presencia del Señor, nunca se interesó por mandar a traer el arca. Cuando David sucedió el trono después de la muerte de Saúl, a él sí le importaba la presencia del Señor y dijo, yo quiero el arca, y la mandó a traer. Estamos en el versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Usa en hebreo? Usa viene de os, fuerza. Y no es con fuerza humana, hermanos, que va a venir la presencia del Señor. Número 1. Y dice que el Señor se encendió su ira por esta temeridad. Temeridad es falta de respeto, falta de reverencia. Pero continuemos. En el 8 dice, y se entristeció David. Realmente la Biblia no dice que se entristeció, se enojó. Cuando lo vio, se enojó David, dice, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perezusa hasta hoy. Bueno, hoy tenemos aquí al hermano Peremaco. Por cierto, esta semana fue su cumpleaños, por si usted no lo supo y no lo había saludado. Pero volviendo a Perezusa, su apellido es hebreo, hermano. Entonces dice, y fue llamado aquel lugar Perezusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, y quiero que sepa, esta palabra de temer tampoco es el respeto reverente. Aquí sí es miedo. Aquí dice temiendo, dice. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Ahí estuvo 3 meses estuvo ahí, y dice que era una gran bendición la que había en la casa de Obed-edom. Entonces dijo David, la quiero traer. Pero ¿cuál fue el problema de esta ocasión? Quiero que lo note bien.
Igual, hermanos, en la Biblia decía de qué manera se tenía que traer el arca. No era de esa forma. En la Biblia decía, y lo vamos a ver, que debía ser cargada en hombros de los levitas. ¿Cómo la van a llevar en un carro? Quiero que note, hermano, David la mandó a traer de la misma manera como la movilizaron los filisteos. Quieren tener la presencia del Señor de la misma forma como lo hace la gente del mundo. No me queda mucho tiempo, pero déjeme contarle. Invité hace mucho tiempo a un hermano, nos conocimos y quería algo del estudio, y lo invité un día miércoles al estudio bíblico. Y cuando terminamos, pues los estudios bíblicos son lo que son en este lugar por la misericordia del Señor. Cuando terminamos le digo, ¿qué te pareció el estudio? Qué interesante, me dijo. Pero te puedo hacer una observación, a tu iglesia le faltan luces, al pastor le faltaba una luz seguidora y una de esas cositas ahí para esos efectos. ¡Opa! Quiere traer la presencia del Señor como lo hacen los shows del mundo. Así no funciona. Así no funciona. Bendigamos al Señor de la manera apropiada. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Así no funciona. Así no funciona. Miren, hermanos, llevaban el arca de la presencia en una carreta. ¿Qué esfuerzo había? ¿Qué sacrificio había? ¿Qué trabajo había? Hermanos, nosotros queremos la presencia del Señor, participemos en la oración, participemos en la alabanza. La Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Yo entiendo que alguna vez usted va a tener que venir tarde por la razón que sea, porque tuvo contratiempos, pero que no sea costumbre. Porque si se le vuelve una costumbre, se va a perder el privilegio de participar de la presencia del Señor. Otros van a hacer que la presencia descienda, pero si usted no participa, usted no va a tener la presencia del Señor. ¿Quiere la presencia del Señor? Venga temprano a orar. ¿Quiere la presencia del Señor? Venga temprano a cantarle, a alabar al Señor. Aquí no venimos a ver un espectáculo, aquí venimos nosotros a hacer un espectáculo para el Señor. Gracias, Jesús, bendito sea tu santo nombre. Gracias, Jesús. Amén. Así es como viene la presencia del Señor. No deje que otros trabajen por la presencia, porque van a tener la presencia en sus vidas si es que trabajaron. Pero si usted no trabaja, es como ver pasar el arca en un carruaje. Usted no hizo nada. Participe, involúcrese. Y sabe que los levitas tenían que santificarse, por eso eran levitas. ¿Qué significa leví? Apartado, separado. Tampoco puede tener la presencia del Señor si usted no se está apartando. No, me estoy apartando el domingo a las 8. Dice, no, el domingo a las 8 no, toda su vida se tiene que apartar. No se aparte solamente cuando viene a la iglesia, apártese todo el tiempo. Así es que esa fue la manera, hermanos, como ellos la llevaron mal. Y eso tiene que ver con la presencia. ¿Y sabe qué? Le podemos encontrar otra aplicación. Hermanos, no utilice los métodos del mundo para las cosas espirituales. Padres, no críen a sus hijos como lo están criando la gente del mundo. ¿Qué es más importante, papás? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué es más importante? ¿Tener buenos hijos, tener hijos buenos cristianos o buenos empresarios? Entonces, ¿a qué le está invirtiendo usted el tiempo? Yo no estoy diciendo que no estudien, pero ¿a qué le está poniendo su intención, su corazón? ¿Qué quiere hacer de sus hijos? Empresario, no maneje su empresa como la maneja la gente del mundo. No haga sus negocios como los hace la gente del mundo, porque usted no va a tener la presencia del Señor. Está copiando esos métodos, a ellos les funcionan, a usted no le van a funcionar. Jovencitas y jovencitos, no piensen, yo quiero tener un novio, una novia de la manera como lo hacen en el mundo. Ya usted ya recibió la enseñanza de cómo se hace de acuerdo a la palabra del Señor. Qué triste ver que las jovencitas se comportan como las del mundo para tener un novio. Pero si en la Biblia está claramente cómo tienen que hacerlo. ¿Hasta cuándo vamos a entender la voluntad directiva del Señor, hermanos? Deje de copiarle al mundo y camine en este camino, métase totalmente. Quiero explicarle cuál es la forma apropiada para que la presencia venga. Eso está en el primer libro de Crónicas 15, del 1 al 3. Primer libro de Crónicas 15, del 1 al 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Noten el versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que se lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente.
Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual ya había él preparado. Vayámonos al primer libro de Crónicas 15, del 11 al 15. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta que al fin David entendió? Yo no sé si él no lo había leído o se le olvidó, pero quedó registrado para que nos sirva a nosotros. No traiga la presencia del Señor con métodos mundanos. Hágalo de la manera como está establecido. Levita significa apartado para el Señor. Entonces, ¿por qué le dijo que todavía se santificaran? Porque le dijo: santifíquense. ¿Sabe por qué? Porque debían ser santos por fuera y santos por dentro. El Señor ya nos salvó con su sangre, nos limpió y nos apartó. Pero ahora nos toca a nosotros santificarnos todos los días de nuestra vida. Todos los días debemos santificarnos, no solo por fuera, sino por dentro. Y esto es con lo que finalizamos la manera apropiada para entrar a la presencia del Señor. Número 1, hermanos, se lo puse aquí con numeritos. Número 1, para entrar a la presencia del Señor, siendo levitas, habiéndonos santificado, entremos a su presencia con alabanzas, con gratitud. La Biblia dice: entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. La manera apropiada para entrar a la presencia del Señor es con gratitud. ¿Y gratitud de qué, hermano? Ay, mírese, solamente mírese cuán bendecido es. No, hasta que uno carece se da cuenta de las bendiciones del Señor. Pero usted está respirando sin un tanque de oxígeno. Gracias a Dios por su misericordia. Usted tiene salud, bendito sea el nombre del Señor. Tiene tantos motivos por darle gracias al Señor. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, hermanos. Eso sería más que suficiente. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, gozosos. Todos tenemos sustento y abrigo. Así es que entremos a la presencia del Señor con gratitud. Ve que el 2 no corresponde al altar del holocausto, corresponde al lavacro. En el 2 dice lavar las manos de enojo y los pies de falta de perdón. Después de que le damos gratitud al Señor, lo que tenemos que ir a hacer es: Señor, a pedirle perdón, porque todos tenemos ira, todos tenemos enojo, tenemos cólera. Nos lavamos las manos. Eso lo hicimos precisamente hoy en la mañana cuando el hermano Nicolás nos estuvo dirigiendo en oración. Lavarse los pies es perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Porque si hoy no perdono, eso me va a crear una raíz de amargura y no me va a permitir caminar. Yo necesito tener los pies limpios para poder caminar. Después de hacer eso, entonces ya puede descender, hermanos, al altar del holocausto a pedir perdón por los pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Con el fuego que viene en ese altar, entonces ya podrá entrar al altar del incienso a orar por peticiones, intercesión, dolores de parto y batalla espiritual. Entonces, después de orar, ya va a poder estudiar la palabra del Señor y Dios le va a revelar su palabra. Y ese mismo fuego le va a ayudar a quemar las 2 filas de panes que se encontraban aquí en la mesa de los panes de la proposición. Y eso significa practicar la palabra del Señor. Si practicamos la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a tener sujeción y la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros. Ese es el supremo llamamiento, que la presencia del Señor esté todos los días de nuestra vida presente en nosotros. ¿Quiere ponerse en pie, por favor, y vamos a orar? Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por el amor, por la misericordia, por la bondad que tú tienes para con nosotros. Señor, qué bueno eres tú. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Y gracias por tu palabra, Señor, por la luz que nos alumbró el día de hoy. Señor, perdónanos porque muchos hemos perdido tu presencia, Señor, por causa de estos pecados. Muchos, Señor, hemos dejado de visitar el cuarto de oración, hemos dejado de buscarte en el estudio de tu palabra, Señor, y estamos lejos de tu presencia, Señor. Pero tú eres grande y misericordioso, y así como le enviaste mensajeros a Elí, hoy nos estás enviando este mensaje, Señor, para que nos arrepintamos de nuestro mal caminar y proceder.
Perdónanos, Señor, si hemos aborrecido tu voluntad directiva. Perdónanos, Señor, si hemos caído en inmoralidades sexuales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos endurecido nuestro corazón y no hemos querido arrepentirnos cuando tu palabra ha venido a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Señor, ayúdanos a ser levitas, sacerdotes, apartados para ti. Apartados no solamente por tu sacrificio en la cruz, sino apartados diariamente, Señor, voluntariamente, conscientemente. Señor, aleja a los filisteos que nos hacen ser inconstantes en este camino, Señor. Aléjanos, Señor, aléjalos de nuestras vidas. Ayúdanos a vencer la inconstancia, Señor. Ayúdanos a ser persistentes, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Bendito seas por siempre, Señor. Ayúdanos a tener tu presencia, Señor. Nosotros también queremos decir, como dijo tu siervo Moisés, si tú no vas con nosotros, no queremos ir, Señor. Porque lo que amamos es tu presencia, tu presencia, tu presencia en nuestra vida, Señor. Tu presencia. Llénanos con tu presencia, inúndanos con tu presencia, Señor. Danos de tu presencia. Ayúdanos a hacer las elecciones correctas, a apartarnos de las amistades que nos están separando de este camino, Señor. A apartarnos de cualquier cosa, Señor, que se interponga entre tú y nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito seas por siempre. Gracias porque tu palabra ha venido como una espada de dos filos. Gracias porque tu palabra ha venido como un pan que nos sustenta y nos fortalece para continuar caminando. Gracias porque tu palabra ha venido como una lámpara, una luz que nos alumbra, Señor. Santificado sea tu nombre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Te amamos, Jesús. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos. Te amamos, Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.